agradecimiento al CRT por invitarme de nuevo a participar en estos seminarios tan interesantes que organizan, aunque en esta ocasión pues tenga que ser de esta forma virtual, ¿sí? Antes que nada quiero empezar por aclarar el tipo de participación mía dentro de estos seminarios del Consejo Regulador de Tequila. Pues fundamentalmente soy químico analítico, ¿sí? Que tiene la desgracia que le gusta el tequila. Mi enfoque en mi participación en esta industria tequilera pues es fundamentalmente desde el punto de vista de química analítica. Es por ello que me han visto quizás participar en otros seminarios con temas muy diversos, como puede ser la determinación de carbamatos, contaminantes emergentes o el banco isotópico de tequilas. Mi chamba es desarrollar métodos analíticos y en particular, pues hace tiempo que me he dedicado a desarrollar métodos analíticos para la industria tequilera. En esta ocasión me han pedido que participe con métodos alternos para la determinación de azúcares fermentables de la industria, ¿sí? Mi enfoque va a ser fundamentalmente analítico y en este caso la interpretación de los resultados son ustedes quizás los que mejor puedan hacer la interpretación de los mismos. No pretendo ser especialista en esta área. Sin embargo, en el desarrollo de métodos analíticos sí hemos hecho mucho trabajo. El trabajo que les voy a presentar ahora es lo que hemos hecho en el laboratorio. Básicamente, a través de mi compañera Lucía Hernández García-Deo, que es la que ha trabajado más en estos temas. Entonces, sin más preámbulo, empiezo en donde este término de azúcares, que desde el punto de vista química analítica para nosotros es claro. En el caso de la industria, pues tiene muchos términos, ¿sí? Términos diferentes, como son las inulinas, fructanos, agavinas, levanos, neofructanos, y otra serie de términos que se han acuñado que significan básicamente las formas en las que se va a encontrar estos azúcares dentro de la planta del agave, ¿sí? Entonces, si vemos estos diferentes grupos que cada uno tiene su importancia y su relevancia, ¿sí? Lo que vemos es que son cadenas complejas, es decir, son mezclas de azúcares químicamente unidos con diferentes tipos de ramificaciones, ¿sí? Y entonces es en todos los casos importante poder determinar estas diferentes estructuras que al final de cuentas lo que van a hacer es que esto se traduzca en lo que se denomina azúcares fermentables. Es decir, lo que queremos hacer es a través de los procesos de hidrólisis de estas estructuras complejas pasar a estos azúcares fermentables. En este caso, básicamente nos estamos refiriendo a glucosa y fructosa, ¿sí? Y en otros casos el caso de la sacarosa o en otros casos a los azúcares complejos como los fructanos, los fructooligosacáridos, ¿sí? La estructura depende del tipo de enlace que se dé, pero fundamentalmente a través del proceso de hidrólisis, o sea, la cocción, lo que buscamos es transformar estos azúcares complejos a azúcares fermentables. Entonces, desde el punto de vista analítico, ¿sí? Para poder abordar el tema de azúcares fermentables, ¿sí? Lo que me interesa son estos principales grupos. Es decir, si yo logro determinar estos grupos y las formas de unión de los enlaces, pues entonces puedo tener respuestas y soluciones a problemas que ustedes se enfrentan y que ustedes los conocen mejor que yo, ¿sí? Entonces, lo que nos centramos nosotros es en estos bloques que construyen todos los azúcares. Es decir, a partir de diferentes combinaciones vamos a tener estas definiciones de FOS o de fructanos o de agavinas, etc. Entonces, desde el punto de vista analítico,
pues lo que interesa fundamentalmente desde el punto de vista de la industria es aquellos alcoholes que van a ser fermentables y que por lo tanto se van a traducir en la producción de etanol. Entonces, ¿qué tan fácil es la hidrólisis? ¿Qué tanto podemos transformar esos azúcares complejos a estos bloques básicos fermentables? Pues va a depender de muchos factores, ¿sí? La estructura de los azúcares dentro de los agaves, en donde dependiendo de las condiciones hídricas van a tener estructuras diferentes, pero por lo general se clasifican en diversos grupos. Los métodos de análisis para estos que llamamos azúcares fermentables, en el caso de la industria del tequila están sustentados en una serie de normas oficiales mexicanas, estas NMX, en donde cito algunas de ellas, la de fructanos de agave, jarabes de agave, o bien la determinación de azúcares reductores directos y totales, ¿sí? La experiencia que tengo, y supongo que ustedes lo podrán confirmar, es que todas estas normas oficiales mexicanas pues tienen problemas serios, son generalmente redactadas de buena voluntad con la participación de las empresas, pero usando muchas veces métodos analíticos muy anticuados que presentan problemas de interferencias, problemas de implementación, problemas de repetibilidad, características particulares que tienen que tener los técnicos que lo desarrollan, en tener mucho cuidado en cómo se desarrollan estos métodos, cómo se implementan. Entonces, son métodos manuales de mesa de laboratorio que involucran procesos tediosos, largos y muchas veces con reactivos bastante caros. Entonces, el que me hayan solicitado estos métodos alternos para la determinación de azúcares significa que ustedes mismos reconocen que existen problemas en las metodologías analíticas establecidas en las normas mexicanas, esto con el objeto de cumplir con los criterios de control de calidad que se requieren. Entonces, estas normas se utilizan fundamentalmente para cumplir con normativas en cuanto a los criterios de calidad o el contenido que deben tener los tequilas como producto terminado y las diferentes etapas del proceso, o bien cuando se comercializan directamente los jarabes de agave, qué características deben tener. Entonces, mi experiencia con normas sociales mexicanas, y hace ya muchos años que he trabajado con ellas, es que son complicadas, lentas y generan resultados la más de las veces inciertos. Entonces, en mi laboratorio nos hemos dedicado a buscar métodos alternos a las normas oficiales mexicanas que sean de fácil aplicación para el cumplimiento de estas mismas normas. Es decir, los resultados a los que debemos llegar son resultados que permitan evaluar la calidad del producto terminado en las mismas condiciones que las normas oficiales mexicanas. Entonces, cuando uno busca métodos alternos para esta determinación de azúcares, y las voy a agrupar a todos los azúcares como azúcares, entendiendo que me estoy refiriendo también a los fructanos, a los fructooligosacáridos, etc. Entonces, si buscamos en el caso de métodos modernos de análisis y me preguntan cuál es el mejor método para hacer análisis de azúcares, la respuesta pues, resulta evidente. El mejor método es la cromatografía de líquidos o la cromatografía de iones. En este caso, creo que el CRT ya utiliza esta cromatografía de líquidos o cromatografía de iones para hacer la determinación de estos azúcares en diferentes productos, ¿sí? Se ha acuñado un nuevo término que es HRAS, que básicamente se refiere a lo que es High Resolution Anion Exchange Chromatography, ¿sí? Es una cromatografía de iones en donde básicamente lo que se está utilizando es una resina de intercambio aniónico, ¿sí? Para hacer la separación de los azúcares. Entonces, desde mi punto de vista, pues el método moderno más útil para hacer este análisis de azúcares resulta ser la cromatografía de líquidos
y fundamentalmente la cromatografía de iones, ¿sí? En esta modalidad de intercambio aniónico, ¿sí? Si estos equipos están acoplados a espectrometría de masas, es mucho mejor. Vamos a ver a través de trabajos que se han realizado, no por mí, pero en otros lados, que el acoplamiento con la espectrometría de masas convierte a estos métodos en muy útiles para dar respuestas a estas características de los términos usados, de si son fructanos, inulinas, agavinas, etcétera, ¿sí? Problema fundamental que son equipos caros. Estos equipos tienen un costo alto, y hay que hacer un gasto de inversión para adquirir estos equipos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es decir, ¿cuánto voy a invertir en la adquisición de uno de estos equipos con respecto a cuántas muestras debo analizar? ¿Sí? Y ahí voy a tener que involucrar pues, los costos de los consumibles más los costos de mantenimiento. Entonces, cuando uno hace un análisis financiero de esta inversión, pues resulta que es muy caro como para poder hacerlo como un control de calidad o un análisis de rutina en los laboratorios en forma continua, ¿sí? Entonces, si la capacidad del equipo me permite analizar 4 o 5 muestras diarias, pues a lo mejor no es suficiente para un control de calidad. Por otro lado, tengo que incluir ahí los costos de mantenimiento y los costos de los consumibles, que generalmente en estos equipos se llaman en inglés high pressure ion chromatography, y el high pressure yo lo traduzco a veces como high price, son de alto costo. Entonces, lo que hemos buscado es cómo sustituir estos métodos que considero los mejores. Vamos a ver que el método de cromatografía de iones y cromatografía de líquidos me permite hacer análisis muy interesantes dentro de la industria. Es decir, aquí tenemos en equipos de cromatografía desde equipos de baja presión. Este es un equipo que hemos usado en el laboratorio, en donde tiene las ventajas de contar con diferentes tipos de detectores, desde detectores conductimétricos hasta detectores amperométricos, y casi todos ellos vienen con sistemas automatizados que nos permiten el análisis de muchas muestras, ¿sí? Hay equipos más caros, por ejemplo, ya equipos de cromatografía. Este es cromatografía de líquidos de baja presión. Este es un equipo de cromatografía de líquidos de alta presión, pero ya acoplado a espectrometría de masas. ¿Qué me permiten hacer estos equipos? Estos equipos lo que me permiten hacer es, pues en este caso, los 3 bloques que me interesan determinar, glucosa, fructosa y sacarosa, pues los puedo separar como picos cromatográficos perfectamente bien definidos, lo cual me da una capacidad de análisis. Si vemos, el tiempo de análisis es aproximadamente de media hora por muestra, lo cual significa que podría analizar muchas muestras si solo estuvieran constituidas por glucosa, fructosa y sacarosa, ¿sí? Este mismo equipo me permite analizar otro tipo de azúcares, ¿sí? Es decir, puedo hacer mezclas más complejas y meter azúcares diferentes, ¿sí? Que pudieran ser encontrados en los agaves. Y esto también me da una capacidad analítica muy grande. Sin embargo, el problema es otra vez, lo traducimos a costos. Si utilizo además estos equipos para el análisis, por ejemplo, de los azúcares presentes en el agave, pues hay trabajos, esto es algunos trabajos que ha hecho la doctora Mercedes López en Irapuato, en donde pues se pueden analizar fundamentalmente de los extractos del agave en forma directa, pues todos los que son los fructanos y estos los fructooligosacáridos en forma prácticamente directa. Si aparte el equipo se encuentra acoplado a un espectrómetro de masas y podemos determinar el peso molecular de cada una de las señales que huyen del sistema cromatográfico, nos permite identificar los diferentes tipos de ramificaciones que pueden tener estas cadenas de azúcares, en donde tenemos glucosa, fructosa y algunos otros azúcares como parte constituyente de estas mezclas complejas, ¿sí?
Entonces, simplemente por la capacidad de poder determinar el peso molecular de los compuestos y sabiendo el origen de la muestra, se pueden hacer este tipo de mapas que nos permiten identificar la forma en que están prácticamente unidas estos compuestos. Hay otras técnicas analíticas que se utilizan para hacer esto mismo, como puede ser la resonancia magnética nuclear. Estamos hablando de equipos todavía mucho más caros, ¿sí? Que los equipos de HPLC acoplados a masas, pero que nos dan también más información. Entonces, todo este tipo de equipamiento, ¿sí? Son muy útiles desde el punto de vista de investigación, es decir, tratar de identificar la estructura y composición de estos azúcares naturales en el agave o estas estructuras sacáridas en los agaves y tratar de identificar pues cuáles de estos me van a generar problemas en el momento de hacer la hidrólisis, en el entendido que fundamentalmente lo que estamos buscando es otra vez traducir estos azúcares complejos a estos azúcares fermentables, o sea, glucosa y fructosa y en todo caso la sacarosa. Entonces, lo que ha ocurrido y lo que ocurre por lo general es para investigación esto funciona bien, pero para ya el trabajo en la industria resultan equipos caros en donde aparte hay que incluir que necesitamos ya un técnico de laboratorio más especializado en métodos instrumentales de análisis, lo cual significa que aumentan los costos de análisis por muestras, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos lo que se ha hecho a nivel del país, tenemos los dos extremos. Las normas oficiales mexicanas, que son métodos muy rupestres, en donde están sujetos a error, en donde son caros y sobre todo consumen mucho tiempo. Y del otro lado, los métodos instrumentales de análisis sofisticados, en donde nos encontramos hoy en día. Entonces, la química analítica hoy, en donde lo que se ha ocurrido es que le damos mucho peso específico a la instrumentación y muy poco específico, peso específico al conocimiento de la química involucrada en el proceso, ¿sí? Entonces, somos pan de vendedores de equipos en donde nos prometen equipos que van a ser maravillas de muy alto costo, en donde básicamente pues, nos centramos en instrumentos y computadoras para hacer los análisis y la química está siendo olvidada, ¿sí? Desde mi punto de vista, este es un enfoque incorrecto de la química analítica, el depender fundamentalmente de instrumentos de alto costo para resolver problemas. Entonces, lo que hemos hecho en mi laboratorio es tratar de bajar la parte instrumental, ¿sí? Y aumentar el conocimiento de la química de lo que queremos hacer para poder diseñar métodos analíticos en donde la química juega un papel más relevante. Y los instrumentos y las computadoras están en menor grado de importancia que la parte química. Entonces, en mi laboratorio desde hace ya muchos años, lo que nos hemos dedicado es al desarrollo de métodos analíticos aprovechando el conocimiento químico, ¿sí? Evidentemente, en la parte de investigación seguimos usando instrumentos caros, sofisticados para hacer este tipo de estudios que nos permitan una mayor precisión. Pero en todos los casos estamos aumentando el conocimiento químico y la aplicación de la química para la resolución de problemas. Entonces, lo que queremos hacer es usar el conocimiento químico para resolver problemas. Y en función de eso podemos abaratar el costo de los instrumentos que estamos utilizando, bajar los costos analíticos por muestra, de manera que podamos hacer muchas muestras. Y una parte fundamental es buscar sistemas que sean automatizados, es decir, que no dependan de los operadores o de los laboratoristas, porque tenemos el caso, y ustedes lo podrán comprobar en todos los laboratorios, en mi laboratorio ocurre eso mismo, tenemos los laboratoristas les digo yo, de San Lunes y San Viernes,
El lunes llegan crudos y no saben, no operan bien, y el viernes pues ya se quieren ir de fiesta y resulta que tampoco trabajan bien. Entonces tenemos resultados diferentes entre el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, lo cual es totalmente indeseable desde un punto de vista de control de calidad. Entonces, una de las pretensiones generales del desarrollo de la química analítica moderna es hacer equipos más automatizados, pero sin llegar a que la dependencia sea total sobre el instrumento. Es decir, que el instrumento parece una característica de un semidios en donde lo que arroja el instrumento es el resultado correcto y la parte química se disminuye. Entonces, lo que quiero presentarles ahora es este tipo de desarrollos que hemos venido haciendo en el laboratorio, en donde en alguna ocasión ya me ha tocado presentar algunos de estas partes en estos seminarios, en donde metemos más la parte química, ¿sí? Uno de los métodos que hemos desarrollado en mi laboratorio se llama métodos de análisis por inyección de flujo, por sus siglas en inglés es FIA, ¿sí? En donde estos métodos se llaman métodos de análisis continuo, ¿sí? Estos métodos permiten ser automatizados, utilizan la química, pero no la química de la mesa de laboratorio, sino una química en la parte que llamamos ahora microfluídica, es decir, hacer las reacciones dentro de tuberías para simular lo que está ocurriendo en el laboratorio, ¿sí? A microescala, ¿sí? Con una gran parte de automatización, ¿sí? Entonces, dentro de estos sistemas de métodos de análisis continuo tenemos dos formas fundamentales. Uno se denomina flujo segmentado y el otro se llama análisis por inyección de flujo, ¿sí? Estos de flujo segmentado y los sistemas FIAS se desarrollan casi simultáneamente con pequeñas diferencias. En el caso del flujo segmentado, son equipos en donde después voy a detallar cómo son estos esquemas qué realmente significan, pero básicamente se cuenta con una bomba para mover fluidos y tenemos diferentes canales, es decir, por una manguera, por una tubería estamos metiendo aire, por otro la muestra, por otro el reactivo. Esto que llamamos que son reactores, ¿sí? Pues son pedazos de tubo en lo que estoy dando tiempo a que la reacción se efectúe, ¿sí? Y en el caso del flujo segmentado, lo que ocurre es que la inyección de una muestra, representada aquí en rojo, está dividida por dos burbujas de aire dentro de la tubería, ¿sí? Entonces, después hago confluir un reactivo para que esa muestra reaccione, ¿sí? Inyecto un líquido de lavado, el mismo líquido portador o acarreador del sistema, lo separo con burbujas de aire. El problema de este equipo es que necesita contar con un deaireador aquí, es decir, el detector es un detector que registra señales continuas. La presencia de burbujas de aire dentro del detector me van a generar problemas. Entonces, por un lado le inyecto burbujas de aire y en otro lado necesito deairear. Estos equipos se consiguen también comercialmente, ¿sí? Y están optimizados, funcionan muy bien. Nosotros nos fuimos por la opción de estos métodos que se llaman de análisis por inyección de flujo, en donde prácticamente sí es continuo. Es decir, aquí la muestra se inyecta en un líquido portador, ¿sí? Puede ser agua, y se hace confluir con un reactivo, que es el que va a hacer la reacción, se introduce a un reactor en donde la reacción se lleva a cabo y se registra en el detector como una señal, ¿sí? En este caso, lo que tenemos aquí es portador, en rojo están representadas las muestras, y aquí se confluye la muestra con el reactivo, se da lugar la reacción y se llega a registrar en un detector, ¿sí? Entonces son sistemas continuos. En este caso, vean que el equipo es más simple, no necesitamos contar con deaireadores. Y ahorita en un momento dado les voy a presentar lo que son
todas estas simbologías que están aquí para que físicamente tengan una idea de lo que se hace, ¿sí? Estos sistemas de análisis en continuo segmentados, ¿qué diferencia tienen con respecto al análisis que se hace en la mesa de laboratorio? La mesa de laboratorio, nosotros tenemos un analito, seleccionamos un reactivo, esperamos que ocurra la reacción y se determina, por ejemplo, el producto que se formó de la reacción o el consumo del analito o el consumo del reactivo, ¿sí? Para que esto ocurra, generalmente nosotros estamos en una condición de equilibrio. Muchas de las normas que ustedes siguen en el laboratorio les pide esperar 10 o 15 minutos para que la reacción se lleve a cabo para alcanzar la condición de máximo rendimiento de este sistema. En los sistemas de flujo continuo, justamente las mediciones se hacen en la parte cinética, es decir, en el momento en que la reacción se está desarrollando sin que se llegue a alcanzar la condición de equilibrio, ¿sí? En el caso del FIA, el análisis por inyección en flujo, estamos en la etapa de la curva cinética en cuanto a la reacción empieza. Y en el flujo segmentado, dado el sistema de transporte, se trabaja entre la zona cinética y la zona de equilibrio, ¿sí? El problema, me van a decir, si mido en esta zona en donde la reacción no es completa, pues evidentemente voy a tener problemas. Y de hecho, lo que ocurre es que estoy midiendo en cuando la señal no está totalmente desarrollada. Entonces, para que mis mediciones sean precisas, requiero que la medición siempre ocurra exactamente en la misma posición, ¿sí? Tanto para flujo segmentado como para análisis por inyección de flujo, ¿sí? Entonces, el proceso es una tubería en donde tengo un portador, aquí pintado en azul, y la muestra la voy a inyectar, de ahí el término análisis por inyección en flujo. Voy a meter un bolo de la muestra dentro de un portador que la va a transportar a lo largo del sistema, ¿sí? Esta muestra entra como un paquete discreto y en la medida que se moviliza a través de la tubería, empieza a ver lo que se llama un fenómeno de dispersión. Es decir, la señal, este bolo se va aumentando por dilución a lo largo del viaje del reactor, ¿sí? Finalmente, este bolo alcanza el detector y es donde me genera una señal, ¿sí? Entonces, tengo que esperar a que acabe de pasar esta muestra antes de inyectar la segunda. Entonces, hay un periodo de tiempo en donde voy a tener un proceso de lavado, digamos, del reactor. Entonces, si lo vemos, este problema se define claramente en función del tiempo, es decir, lo que tengo que controlar es el fenómeno de dispersión y el tiempo de llegada al detector para que la medición siempre ocurra en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, en este tipo de sistemas, lo que hago es hacer toda la química que me interesa a través de mezclar diferentes muestras con diferentes reactivos. Puedo meter 1, 2, 3, 5 diferentes reactivos, ¿sí? Con sus adecuados espacios de reacción para alcanzar la transformación química que me interesa. Sé que no voy a trabajar en condición de equilibrio, es decir, no voy a esperar hasta que la reacción se lleve a cabo completamente, sino la medición la hago en un proceso cinético. Entonces, lo que sé es que este fenómeno de dispersión, si la muestra la introduzco como un paquete discreto, ¿sí? Tengo una señal alcanzable correspondiente a la concentración real del analito en la muestra, ¿sí? Cuando se dispersa, lo que sé es que la concentración máxima, el valor máximo de señal que voy a obtener, nunca va a alcanzar el valor de la concentración de la muestra. Sin embargo, es proporcional, es decir, si utilizo ahora una curva de calibración para determinar este valor máximo, lo puedo correlacionar directamente con la muestra, siempre y cuando este proceso de dispersión lo tenga controlado, ¿sí?
Entonces vamos a ver esto cómo se controla, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, las etapas del proceso controladas en función del tiempo, tengo un punto de inyección, es decir, donde introduzco la muestra en el sistema. Aquí hay la conducción, el mezclado con los reactivos y dar tiempo a que reaccione el analito. Y en el detector lo que voy a registrar es una señal que parece una señal cromatográfica. Sin embargo, esto se controla controlando los tiempos. Y esto lo que me permite es poder introducir un gran número de muestras en tiempos muy reducidos, lo cual me permite, a diferencia del trabajo de laboratorio, meter puntos de calibración y muestras simultáneamente en el equipo a costos muy bajos y en tiempos muy cortos. Entonces, esto quiere decir que puedo meter elementos de control de calidad en mis análisis simultáneamente con las muestras. Es decir, cada X número de muestras puedo meter un punto de la curva de calibración, un blanco, etcétera, tomando en cuenta que los tiempos de análisis van a ser muy cortos, ¿sí? Y que el consumo de reactivos va a ser muy bajo, ¿sí? Entonces, esto es básicamente las técnicas estas de análisis por inyección en flujo. Sus características es que es un flujo continuo, ¿sí? Se inyecta la muestra directamente. Vamos a ver que podemos inyectar las muestras. En el peor de los casos, lo que tenemos que hacer es dilución. Sabemos que en química diluir no representa problemas, echarle más caldo, más agua al caldo, ¿sí? Y lo podemos calcular. Lo que es difícil en la química es concentrar cuando queremos determinar analitos en baja concentración, ¿sí? La dispersión la vamos a controlar a través de la implementación de estas técnicas de inyección en flujo, ¿sí? Y lo que requerimos fundamentalmente es una buena reproducibilidad en el tiempo, ¿sí? Desde el momento de la inyección hasta la llegada de la señal al detector, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se hace? En este esquema, ¿sí? Que tenemos, que es un esquema de FIA, pues lo que tenemos son entradas. Pueden ser la muestra, el portador, un reactivo, dos reactivos, etcétera, ¿sí? ¿Esto qué significa estos diagramitas? Bueno, pues la bomba, utilizamos este tipo de bombas peristálticas, ¿sí? En donde aquí lo que podemos ver, tenemos hasta 4 canales, podemos tener 8 canales diferentes para hacer diferentes químicas, y estas bombas son tremendamente confiables, nos proporcionan un flujo continuo. El gasto se controla a través de diferentes mangueras que se colocan en un sistema de portamuestras, de tuberías, con estos rodillos que lo que hacen es comprimir esas mangueras y nos proporcionan un flujo. Entonces, dependiendo del calibre de la manguera, la velocidad de rotación, voy a conseguir flujos perfectamente reproducibles, ¿sí? Con una precisión de más o menos 0.1%, es decir, un flujo perfectamente controlado, ¿sí? La muestra la voy a introducir con estas válvulas de inyección de muestra. Estas válvulas de inyección de muestra son equivalentes a las que se usan en HPLC. Es una válvula de 6 puertos, en donde básicamente pues lo que tenemos aquí es una zona para cargar la muestra. Aquí lo que ven es un loop, es un pedazo de tubería del cual puedo fácilmente calcular el volumen interno de este tubo para saber cuál es la cantidad que estoy inyectando, ¿sí? Los puedo tener desde 10 microlitros hasta 10 mililitros de volumen. Puedo cambiar este loop de inyección y cambiar el volumen inyectado en el sistema, ¿sí? Entonces, cargo la muestra, lleno este loop de la muestra con un volumen perfectamente definido, y simplemente al girar la válvula, lo que voy a hacer es descargar todo lo que está de la muestra directamente en el portador, y esto me va a permitir transportar
el producto a través de esto que llamamos sistemas de transporte y reacción. ¿A qué me refiero con reactores? Pues reactores no es más que tubería de teflón anillada, es decir, enroscada en un pedazo de tubo, ¿sí? Le damos largos diferentes, esto es el tiempo de reacción que le vamos a dar. ¿Por qué hacerlo en forma anillada? Es para romper el flujo laminar y provocar un flujo turbulento, de manera que tengamos un mejor mezclado, ¿sí?, de los reactivos que vamos a ir metiendo en el sistema y que podamos darle un tiempo de reacción. Entonces, el largo de la tubería y su anillado nos permiten calcular el tiempo que va a transcurrir la muestra dentro de esta tubería y poder efectuar la reacción tal y como nos interesa. ¿Cómo se conectan estos pedazos de tuberías? Pues básicamente usamos este tipo de uniones que son de volumen cero, es decir, son tuercas con ferrules que me dan un volumen cero y son de nylon, de PIC, de diferentes materiales, y al mismo tiempo tenemos conectores en tipo T o tipo Y, ¿sí?, para poder hacer todas estas conexiones que me interesan. Entonces, esto parece como un Lego químico, en donde básicamente pues lo que hacemos es acoplar tuberías para hacer estos reactores que me interesan, ¿sí? Entonces, son pedacitos de tubos de teflón de diámetro controlado, ¿sí?, y conectores muy sencillos para hacer estos reactores, ¿sí? Posteriormente, después de pasar de esto, lo que tenemos son detectores. En detectores, aquí tenemos una cantidad enorme. Puedo poner un pHímetro, un electrodo de pH, si es que van a ocurrir cambios de pH, o puedo poner un conductímetro para si hay cambios en la fuerza iónica de la solución. Nosotros en este caso estamos utilizando un equipo de ultravioleta visible en donde lo que usamos son celdas de flujo, es decir, lo que va saliendo del sistema de reacción entra a una celda que está dentro de un equipo de ultravioleta visible y es lo que me permite registrar la señal. El volumen de estas celdas de flujo puede ser tan bajo como 8 microlitros o quizás 12 o 16 microlitros, depende del fabricante, pero son volúmenes muy pequeños. Es decir, lo que están viendo es que son consumos de reactivos muy bajos y volúmenes muy pequeños lo que estamos manejando. Entonces, un FIA es estos elementos. Nosotros empezamos construyendo nuestros propios sistemas para hacer estos análisis por FIA, aunque también hemos adquirido equipos, ¿sí?, en donde hay equipos comerciales para hacer este tipo de análisis de inyección en flujo. Son relativamente baratos y permiten una gran cantidad de tipos de análisis. Nosotros hemos desarrollado cantidades de análisis diferentes, ¿sí?, utilizando FIA, desde determinación de cianuros en agua hasta, en el caso que les voy a presentar, pues azúcares reductores en muestras tanto de agave, de jugos de agave como de tequila, ¿sí? Entonces, la implementación puede ser muy casera utilizando estos sistemas, como les digo, hasta equipos automatizados. En todos los casos se cuentan con analizadores automáticos que me permiten tener capacidades de análisis de una gran cantidad de muestras, desde 100 hasta 200 muestras diferentes se pueden colocar en estos racks y se van a analizar en una forma continua. Desatendida, sin operador, es decir, aquí simplemente necesito preparar las disoluciones, arrancar el equipo y esperar a que termine el análisis para revisar los resultados, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho es aplicar estas metodologías FIA para justamente estos sistemas, métodos analíticos de control de calidad en diferentes industrias, ¿sí? Lo que les presento aquí es lo que hemos hecho en lo que es determinación de azúcares, en este caso azúcares reductores, ¿sí? Fue por lo que empezamos, en donde pues lo que quisimos hacer es traducir la química
Esta es la norma, por ejemplo, para azúcar, es la 006, que utiliza este método volumétrico de Lane-Ain, ¿sí? Entonces, cuando quisimos acoplar este método oficial a FIA, se nos presenta un problema que aquí resulta que hay la formación de un precipitado, ¿sí? Y la formación de precipitados en el método FIA no es conveniente, no es imposible, pero no es conveniente. Entonces decidimos buscar otra metodología. Esta en particular, y ustedes si tienen experiencia en ello, hay muchos interferentes en la reacción, es decir, los resultados son inciertos porque hay muchas posibles interferencias. El estandarizar la metodología es complicado y los costos de los reactivos no son tan baratos, ¿sí? Entonces, esta metodología no nos servía y encontramos en la literatura, por ejemplo, otra metodología que es la reacción con el ácido 3,5-dinitrosalicílico, ¿sí? En donde la reacción nos conduce a este producto, ¿sí? Que me permite tener una lectura en ultravioleta visible a 540 nanómetros, ¿sí? Cuando tratamos de implementar este método a nuestra metodología CIMA, FIA, es decir, usamos la misma química que se haría en mesa de laboratorio, pero ahora en estos microreactores, ¿sí? Lo que encontramos es que podíamos utilizar para FIA solo el ácido 3,5-dinitrosalicílico en una solución básica y leyendo a 480 nanómetros podíamos detectar el producto de reacción de los azúcares con el ácido, el ácido 3,5-dinitrosalicílico, ¿sí? El DNS. Entonces, esto fue básicamente lo que hicimos, ¿sí? Y implementamos este sistema. Para que esta reacción se lleve a cabo, se necesita usar temperatura para que la reacción, aumentemos la cinética de reacción y tengamos un registro adecuado, ¿sí? Entonces, lo que hicimos es desarrollar este método en donde básicamente inyectamos la muestra, tenemos un portador que en este caso es agua y simplemente introducimos el ácido 3,5-dinitrosalicílico, el DNS. La reacción se lleva a cabo a 85 grados y tomamos la lectura a 480 grados, ¿sí? De hecho, esto es un artículo que publicamos en el 2001, ¿sí? Y ha tenido un número de citas bastante grande, en donde quiere decir que mucha gente lo está utilizando en diferentes campos de, básicamente de la industria de los alimentos, es decir, determinaciones de azúcar, usando este método que se puede automatizar y se vuelve muy sencillo, ¿sí? Entonces, el método, lo que hicimos fue hacer el proceso de validación, es decir, determinar el intervalo lineal, límites de detección, cuantificación, precisión, exactitud, todo aquello que me permite definir que el método funciona para lo que está diseñado. Es decir, que me va a permitir determinar azúcares reductores utilizando la reacción con el ácido DNS, ¿sí? Entonces, aquí lo que ven es un ejemplo de la validación en donde validamos para el caso de glucosa. Si ven aquí es el fiagrama que se obtiene, es decir, todas las señales. Cada punto está inyectado por triplicado, ¿sí? Aquí metimos 12 puntos, análisis por triplicado, y esto tomó un total de 2 horas en forma automática, ¿sí? Lo que obtenemos como resultado, vean, es una curva de calibración para glucosa utilizando el sistema FIA, donde si pueden ver el coeficiente de correlación, me dice que es una recta lineal con una buena precisión, ¿sí? El intervalo lineal, como les digo, es de 1 a 20 miligramos por mililitro, quiere decir que arriba de 20 miligramos por mililitro empezamos a tener problemas de saturación, ¿sí? De la señal en el detector, y el problema para las muestras pues es nada más diluirlas, ¿sí? Si observamos aquí el límite de detección es muy bajo, ¿sí? Tenemos un límite de detección. Lo hicimos para el caso de la fructosa. En este caso, la respuesta es mucho mayor para la fructosa que para la glucosa.
Por lo tanto, el límite superior es menor, es decir, hay que hacer más diluciones cuando medimos fructosa, pero los límites de detección son adecuados. Hicimos varias pruebas de robustez, repetibilidad, etcétera, ¿sí? No los aburro con eso. Y encontramos lo siguiente, la respuesta mejora notablemente, por ejemplo, cuando aumentamos la temperatura del reactor a 92 grados, ¿sí? En el caso de nosotros, estando aquí en la Ciudad de México, a la altura de la Ciudad de México, el agua empieza a hervir a 92, a 93 grados centígrados, ¿sí? Y se nos forman burbujas y esto nos hizo no utilizar 92 grados. Si ustedes esto lo implementan ahí en Guadalajara, probablemente podrían obtener mejores resultados operando a 92 grados, ¿sí? En el caso de la altura de la Ciudad de México, pues aquí nos genera burbujas, por lo que nos quedamos con 85 grados. Vean que el límite de detección baja aún más, ¿sí? Si usamos 92 grados para el reactor. Entonces, una vez continuando, como les decía, utilizamos, gracias a los amigos del CRT, muestras, por ejemplo, de mostos, ¿sí? Y probamos interferencias, es decir, se hicieron los análisis por el método convencional, se compararon contra el FIA y lo que pudimos determinar, por ejemplo, es que la presencia de colores, bueno, le llamamos color, otros componentes de los mostos prácticamente no nos afecta. Hicimos lo mismo, en este caso en muestras para tequila reposado, en donde el color pudiera ser una interferencia en el método y encontramos que básicamente no nos generaban interferencias. En el proceso de validación, lo que analizamos en este caso también con muestras proporcionadas por el CRT, jugos de agave, mostos, perdón, si alguno de estos términos no es el adecuado, pido disculpas, ¿sí? Y nos proporcionaron diferentes muestras de jarabes, tal cual, de mostos, de productos en fermentación, y nos permitió usar el método para las determinaciones bien como glucosa o fructosa en estos diferentes casos. Con lo cual, pues encontramos que el método funcionaba con respecto a los valores reportados para estos mismos productos utilizando métodos convencionales, ¿sí? En el caso de tequilas, una preocupación era la posible interferencia del etanol. Hicimos las determinaciones otra vez de estos azúcares usando FIA en proporciones diferentes de mezclas alcohol-agua, ¿sí? Lo que podemos ver es que la señal, la intensidad de la señal es muy baja, aún a 20% de contenido de etanol. Aquí en 40% de contenido de etanol, el valor es también muy bajo, 0.2 de unidades de absorbancia. Este es el fiagrama que se obtiene de las alcoholes hasta usar un alcohol de 60%, ¿sí? Estas señales, los vamos a ver después, son despreciables con respecto a la señal que me producirían azúcares reductores, ¿sí? Entonces, si simplemente el tequila lo diluyo a 40% o lo bajo a 20%, puedo hacer la determinación sin tener preocupaciones por interferencia del grado alcohólico, ¿sí? Sin embargo, el alcohol no genera una interferencia en los valores normales de productos terminados, ¿sí? Y se hicieron las muestras directamente, aquí lo pueden ver, para tequilas blancos, reposados, y en esa época teníamos estos reposados que reportan 100% agave, ¿sí? Este reposado no sabemos si es 100% agave, ¿sí? Y aquí pueden ver los resultados de la terminación de azúcares en tequilas reposados, tequilas blancos, etcétera, donde pues es lo que se espera. En tequilas blancos, salvo en uno de ellos encontramos valores positivos, en los otros no detectados, ¿sí? Y en los tequilas reposados, pues valores relativamente altos que pueden suponer que fueron ajustados en color quizás con caramelo, y esto queda como evidencia al hacer las determinaciones, ¿sí? Bien, entonces, el método funciona para fructosa,
y glucosa, se validó el método y es funcional. El costo del análisis es muy bajo, el número de muestras que se pueden analizar es muy grande, ¿sí? Son más de 15 o 20 muestras por hora, incluidos los controles de calidad. Nos quedaba el problema de la sacarosa o de otros azúcares complejos. Entonces, otra vez nuestro problema es hidrolizar estos azúcares para poderlos medir con el sistema que ya habíamos desarrollado, poder medir fructosa y glucosa, ¿sí? Como producto de la hidrólisis de los azúcares complejos, ¿sí? En el caso de la sacarosa probamos el método oficial, que es la hidrólisis ácida en medio ácido clorhídrico, comparado, por ejemplo, con usar una enzima, en este caso, una invertasa. Sabemos que el costo de las enzimas es alto, ¿sí? Y lo que hicimos para poder hacer sistemas de microfluídica es inmovilizar las enzimas, es decir, para la misma enzima poderla reutilizar, ¿sí? Proceso de inmovilización de enzimas lo desarrollamos también en el laboratorio y básicamente pues este es el procedimiento que usamos. Usamos estas microesferas de poro controlado, de vidrio de poro controlado, no son pequeñas esferitas, ¿sí? En donde el tamaño de poro está controlado. Dado que es un vidrio, tenemos grupos OH activos, los silanizamos dejando un grupo amino terminal, ¿sí? Ese grupo amino terminal lo hacemos reaccionar con glutaraldehído, que nos deja un aldehído terminal. Estos enlaces son covalentes, es decir, quedan unidos en una forma muy fuerte en la partícula, de manera que no se van a perder por el flujo del gas, del líquido portador sobre estas partículas. No va a haber arrastre mecánico. Y una vez teniendo un grupo aldehído terminal, podemos acoplar también a través de enlaces covalentes cualquier tipo de enzima. Entonces, lo que hemos hecho es formar estas microesferas de poro controlado, hacerlas reaccionar y producir estas enzimas inmovilizadas en estos pequeñas partículas. Para que tengan una idea, esta es una enzima inmovilizada en estas microesferas de vidrio, ¿sí? Aquí simplemente se le colocó una moneda para comparación. Esto lo presentamos en Estados Unidos, por eso usamos un centavo americano por comparación, y estas micropartículas las empacamos otra vez en un pedazo de tubo. Aquí tienen, esta es una pluma, es decir, este reactor tiene aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? De largo, y todo el interior está relleno de estas partículas con la enzima inmovilizada. Esto hemos tenido éxito con este tipo de, reactores. Este reactor lo hemos utilizado, se utilizó por más de 2 años seguidos, es decir, se hicieron una cantidad de muestras enorme. Es decir, la inversión en la enzima y la inmovilización toma una vez, sabiéndolo conservar, simplemente cuando no se usa lo guardamos en el refrigerador lleno de líquido y lo podemos reutilizar varias veces, ¿sí? Los hemos utilizado por más de 2 años seguidos sin que haya pérdidas en la actividad enzimática, ¿sí? Entonces, esto es una enorme ventaja. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, con este reactor, ahora en el sistema FIA que ya habíamos diseñado para azúcares, incorporamos este reactor enzimático, es decir, colocamos un segundo reactor en donde ahora la muestra inyectada pasa por el reactor enzimático, ocurre la hidrólisis y posteriormente volvemos a determinar o como glucosa o como fructosa los azúcares provenientes de la hidrólisis de la enzima, ¿sí? Para otra vez validar este proceso, ¿sí? En este caso utilizamos una invertasa, ¿sí? Podemos hacer el análisis completo, ¿sí? Aquí tienen la validación de, en este caso, la hidrólisis. Se hicieron los dos procesos, la hidrólisis ácida y la hidrólisis enzimática, ¿sí?
Aquí lo que tienen es la hidrólisis enzimática, ¿sí? Pasamos de la sacarosa comparada con mezclas equimoleculares de glucosa y fructosa para saber que efectivamente estamos logrando el grado de hidrólisis que se requiere. Y aquí abajo pueden ver la eficiencia de hidrólisis no es alta, ¿sí? Pero como les digo, no trabajamos en condiciones de equilibrio, sino trabajamos en la parte cinética, ¿sí? Entonces, mientras podamos tener señales que se puedan registrar eficientemente, pues este grado de conversión de hidrólisis nos da una buena aproximación. Lo que hicimos ahora es comparar con la hidrólisis ácida. En la hidrólisis ácida sí logramos convertir, hidrolizar prácticamente todo, ¿sí? El 91.4, ¿sí? Esto también lo hicimos para inulinas, ¿sí? Ahorita les presento. Entonces, comparamos la hidrólisis enzimática con la hidrólisis ácida para ver el tipo de resultado, ¿sí? Metimos otro tipo de azúcares, quilosa, ¿sí? Manosa, para ver que efectivamente el método funcionaba independientemente del tipo de azúcar, si la enzima estaba funcionando en forma adecuada, ¿sí? Entonces, el arreglo lo pudimos organizar de forma tal de meter este reactor enzimático con, en este caso, una inulinasa, o bien poderlo combinar con una glucosa oxidasa, ¿sí? Para poder determinar todo absolutamente en línea, ¿sí? Todo lo que hicimos ahora es, otra vez, aplicar el método, validarlo y aplicarlo. Entonces, aquí tenemos el resultado de la hidrólisis ácida que la analizamos al final en nuestro sistema FIA sin el reactor enzimático y el mismo análisis hecho con el sistema de los dos reactores enzimáticos, ¿sí? Entonces, lo que usamos aquí fue unas muestras de inulina que también nos hizo favor el CRT de proporcionarnos, ¿sí? Para comparar los resultados. Aquí les presento la tabla de resultados que encontramos. Este es el caso para la hidrólisis ácida, en donde aquí el interés fundamental es determinar la relación fructosa-glucosa. En este caso es para la hidrólisis ácida. Y aquí lo que pueden ver es que en análisis otra vez por triplicado, y esto en tiempo de laboratorio significa muchas horas de trabajo, tener que hacer el análisis por triplicado de cada una de las muestras de inulina. Lo que nos damos cuenta es que el coeficiente de variación, medido como el % de RCD, es demasiado alto. Aquí tenemos de 20 a 47, 20.47 como factor de desviación estándar relativa, ¿sí? Lo cual significa que la relación glucosa-fructosa nos da un intervalo de valor muy grande, ¿sí? Esto se hizo para varios lotes diferentes de inulinas para hacer las determinaciones de la relación fructosa-glucosa en la inulina en forma directa. Y aquí tenemos el mismo análisis comparativo. Los valores que encontramos aquí no se confundan, no tenemos los mismos valores que en el método de hidrólisis porque estamos trabajando otra vez en condiciones de una cinética diferente. Pero el resultado de la relación glucosa-fructosa se mantiene, con la diferencia que con el método enzimático logramos alcanzar, ¿sí? Una desviación estándar relativa mucho mejor que en el método de la hidrólisis. La hidrólisis depende del operador, del trabajo en la mesa de laboratorio, donde ocurren errores. Esto simplemente es la inyección de la muestra de inulina disuelta y introducida directamente el equipo sin mayor preparación, ¿sí? Y encontramos, utilizando este sistema, las diferentes relaciones de glucosa-fructosa, ¿sí? Entonces, espero que esto les permita tener un alcance de métodos alternos posibles. Al estar validados los métodos, estos métodos pueden ser utilizados. Existe una norma oficial mexicana para la proposición de métodos alternos, en donde básicamente lo que se hace es usar el método convencional, que es lo que hicimos, y compararlo contra el método que se propone. Y entonces puede utilizar en sustitución como un método alterno de una norma oficial mexicana
simplemente presentando este proceso de validación, ¿sí? Entonces, ahorita lo que hemos hecho y ya hemos trabajado en muchos otros casos inmovilizando prácticamente cualquier tipo de enzima, con la ventaja de que a pesar de que la enzima sea cara, podemos reutilizar los reactores. La eficiencia de la reacción enzimática hecha en estos microreactores hemos podido demostrar que es 90% más eficiente que usando la enzima en un proceso batch, es decir, en un Erlenmeyer, ¿sí? Y con la ventaja de que podemos reutilizar en el número de veces esa enzima inmovilizada para hacer determinaciones, ¿sí? Los reactores enzimáticos los podemos reutilizar muchas veces. Hemos utilizado el mismo reactor hasta por un año, más de un año, sin pérdida de la actividad enzimática, ¿sí? Se pueden analizar en general más de 15 muestras por hora, ¿sí? Esto incluyendo los controles de calidad. Significa inyectar la curva de calibración completa, después de cada 5 muestras poner un punto de la curva de calibración, correr un blanco y una muestra fortificada y una muestra duplicada, ¿sí? Entonces, esto me permite tener un control de calidad excelente sobre las determinaciones que haga y con un gran número de muestras, ¿sí? Si el método lo decidimos aplicar a otro tipo de muestras, solo necesitamos nuestros conocimientos de química para adaptar. Es decir, puedo cambiar el tipo de enzima, en el caso, por ejemplo, de agavinas, frutanos, etcétera, el tipo de enzima que utilice para hacer las hidrólisis o hidrólisis parciales o secuenciales. Simplemente lo que tengo que hacer es modificar la enzima con la que estoy haciendo el trabajo y de hacer las determinaciones analíticas correspondientes, ¿sí? Bien, espero que esto les haya cumplido con el objetivo de presentarles métodos alternos. Agradezco al CRT de nuevo la invitación a participar y a todos ustedes por su tiempo, ¿sí?